millonarios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Queridos amigos, bienvenidos a su programa Echando las Redes. Soy Jessica Velázquez, es un gusto acompañarles hoy en este programa tan especial. Se trata del tema Mi vida por tu libertad. Y realmente es importante destacar que ellos han hecho un trabajo muy bonito en esta parroquia. Algo que la caracteriza es este mural tan precioso con esta estampa de Atitlán. Cada uno de los detallitos que ustedes ven en el mural, realmente ellos lo han hecho, los mismos seminaristas y las personas que están en este lugar. Queridos amigos, nuevamente bienvenidos. Como les mencionaba, en este programa de Echando las Redes estamos dándoles la bienvenida a la parroquia de San Pedro Nolasco y aquí nos encontramos con Javier Díaz. Quiero contarles que Javier Díaz es un seminarista que está acá con los mercedarios, lleva ya 6 años en esto y 2 años en Guatemala. ¿Cómo estás, Javier? Saluda por favor a nuestros televidentes. Mucho gusto, es un agrado y una alegría para mí que podamos compartir un poco del carisma mercedario en este tiempo. Excelente, pues aquí me llamó la atención, amigos, los voy a invitar a que pase adelante nuestra cámara y ustedes en casa puedan conocer los detalles que tiene esta parroquia. Especialmente llama mi atención, Javier, que veo todo un mural, pero de personajes que han sido martirizados. Me gustaría que les contaras a nuestros amigos en casa quiénes son y pero más que nada por qué están allí representados en esta parroquia. Okay. Para nosotros es muy significativo porque son los 19 beatos mártires, ¿verdad? De la provincia de Aragón y llevan el título justamente de 19 palmas mercedarias. Para el tiempo de Franco, cuando se estaba dando la persecución de la iglesia ahí en España, ¿verdad? Entonces de ahí fue donde surgió, ¿verdad? Estuvo esta persecución y salieron de allí muchos mártires. Ok, excelente. Como lo ven, es icónico para esta parroquia y me parece muy importante que nosotros, pues todos los guatemaltecos, conozcamos dentro de nuestra cultura todo lo que acontece en la historia de nuestra iglesia. Así es que yo los voy a invitar que pasen con nosotros adelante. Y me encanta la idea de estar aquí con Javier frente al altar y llamó mi atención, Javier, algo que está acá representado y voy a hacer la cita. Dice, el Señor ha enviado la redención a su pueblo y está tomado del Salmo 110:9. Así es que me gustaría que le compartas a nuestros amigos qué nos inspira y qué, digamos, a qué se adjudica esta cita. Ok, el Salmo, bueno, para nosotros es importante porque hace referencia a la figura de Cristo Redentor, el que viene a redimir a su pueblo, ¿verdad? Y para nosotros el Cristo Redentor forma la figura y le da, es lo más importante, el carisma mercedario, nuestra fijación en Cristo Redentor. Maravilloso, me gusta mucho y yo recuerdo que tras cámara tú mencionabas acerca de los votos, ¿verdad? Algo tiene relación con este tema también. Así es, el cuarto voto mercedario, a diferencia de los otros 3, pobreza, castidad y obediencia, los mercedarios hacemos un cuarto voto que le llamamos el voto de redención o voto de sangre, que es el de dar la vida por los cristianos que están en peligro de perder su fe. Qué maravilloso, amigos. A mí me pareció encantador conocer eso porque no había escuchado yo que dentro de los votos estuviera tan explícito el pensar que dentro de esto y el carisma de los mercedarios está dar la vida por aquellos que están en riesgo de perder la fe. Tengo entendido que él es el fundador de la orden. Cuéntanos algo de San Pedro Nolasco. Bueno, San Pedro Nolasco, un mercader, ahí por los años 1218 fue cuando la fecha de la fundación, ¿verdad? Es claramente el fundador de la Orden de la Merced. Excelente, seguramente con un gran ejemplo, ya más adelante iremos profundizando en todo esto acerca de San Pedro Nolasco. Y a mi izquierda, amigos, me llamó sumamente la atención que me encuentro con San Ramón Nonato. Les confieso que yo no conocía de San Ramón Nonato y hoy quiero que ustedes puedan fijarse en esa imagen que seguramente Vicky está poniendo en sus pantallas, porque es el patrono de las madres. Bueno, San Ramón Nonato es el patrono de las mujeres embarazadas
Para los mercedarios es uno de los santos más milagrosos. Incluso es más conocido que San Pedro Nolasco, el mismo fundador, ¿verdad? Es un santo español y justamente para el tiempo de San Ramón, la fiesta de San Ramón, se bendice el vientre de las mujeres embarazadas. Se pasan todas al frente del altar y se les rocía con agua bendita. Queridos amigos, y para este hermoso tema de Mi vida por tu libertad, les comento, para que apunten la cita bíblica y luego la puedan reflexionar, que nos encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 46. En este tema, Mi vida por tu libertad. Padre, bienvenido a nuestro programa Echando las Redes, qué gusto tenerlo por acá. Salude a nuestros televidentes, por favor. Y es siempre de gran alegría poder también tener esa oportunidad que nos da la televisión, de poder tener acceso a tantos hogares, tantas familias, tantas vidas, las cuales se puede tocar un momentito de unos minutos de reflexión, de encuentro, de alegría, de compartir, de abrir las casas de este hogar que es para todos. Pues ya vi que nos iluminó con la cita de San Mateo en 25, 31 al 46, y me gustaría, Padre, que usted nos hablara acerca de esta cita, sobre todo para que nuestros amigos sepan cómo navegar allí en la Sagrada Escritura y poderle sacar jugo con respecto al tema. Pues es una cita, podríamos decir, muy fuerte, muy profunda, de que Jesús en la cual nos está llamando a vivir la caridad en profundidad, porque hacer caridad significa hacérsela a Dios mismo. Es a Jesús que está herido, Jesús que está enfermo, Jesús que tiene sed, Jesús que está encarcelado, el Jesús migrante, que hoy hablamos tanto de migrantes, pues quiere decir que cada vez que yo hago algo por el otro, pues estoy ahí tocando la vida misma de Cristo. Eso lo estoy haciendo al Cristo que está llagado. Me parece fantástico. Y bueno, ustedes como mercedarios, este tipo de mensaje tan particular que el Señor tiene, en donde realmente usted lo decía, se toca la vida misma de Jesús a través de nuestros hermanos. ¿Cómo los mercedarios entonces toman esto para poderlo llevar a la vida en la práctica? Desde el inicio de la Orden de la Merced ha sido un texto bíblico que se ha sentido como parte de nuestro ser mercedario. Es para nosotros algo que es fundamental, nuclear. Estamos hablando de muchos siglos atrás, desde 1272, donde nuestros padres, aquellos que estaban en aquella época, ya había muerto nuestro fundador, San Pedro Nolasco, que muere en 1245, pues ellos se reúnen en 1272, unos años después de la muerte de él, y entonces ordenan este texto de una forma distinta, ¿no? No es que estén cambiando la palabra, sino en el orden, porque esto es de la parte carismática nuestra. Entonces, si ya como escuchamos el texto, escuchábamos ahí cuando Jesús hablaba de que estaba en la cárcel y vinieron a verme, está al final. Los nuestros, porque la Orden de la Merced, su carisma, son los cautivos, pues entonces ellos lo ponen, dice: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino que les está preparado desde el comienzo del mundo, porque estaba en la cárcel y vinieron a mí. Estaba enfermo y me visitaron. Tenía hambre y me dieron de comer. Tenía sed y me dieron de beber. Estaba desnudo y me vistieron. No tenía posada y me recibieron. O sea que se estaba refiriendo que como vamos con los cautivos, pues el cautivo tiene hambre, tiene sed, está enfermo. Por ello ellos ponen como primera parte la cárcel en este sentido de cautividad, de esclavitud, que hoy pues vivimos por desgracia muchas esclavitudes. Correcto. Y bueno, en el caso de los mercedarios, para que nuestros amigos en casa conozcan un poquito más acerca de ustedes, ¿cuál es como el centro? Cuéntenos alrededor de qué gira toda la orden para que ellos puedan entender. Sí, pero nosotros como orden tenemos fundamentalmente tres pilares que son esenciales para nuestra vida. Uno es Cristo Redentor. Nuestra espiritualidad está fundamentada en el Cristo que se entrega, ese Cristo que viene y entrega su vida por los demás. Por lo tanto, el mercedario tiene que vivirlo de esta forma, tiene que entregar su vida. Siempre, toda nuestra vida tiene que ir hacia ahí, una entrega hacia el otro. Otro es María de la Merced, que es un pilar fundamental. Nuestra orden es mariana, hasta nuestro hábito pues se quiere recordar a María. En el tiempo que fue fundada la orden, normalmente se utilizaba más el negro, ya con los nuestros pues empiezan a hacerlo más claro. Y el otro pues es San Pedro Nolasco, que es el fundador. Esos son los tres pilares fundamentales para nuestra orden, que nos llaman a eso, que tenemos que vivir nuestra vocación siempre en el sentido de entrega hacia aquellos que son la parte esencial de nuestra vida, que son los cautivos, que son las personas que por alguna u otra forma no tienen libertad.
Correcto, correcto. Inclusive usted nos hablaba ahí tras cámaras acerca de la imagen que tenemos aquí atrás. Cuéntenos un poquito. No la logramos ver, amigos, completa por la cortina, pero sí me pareció muy interesante para que nos hable de ella. Sí, esta es una talla de madera, donde vemos a San Pedro Nolasco y está Cristo inclinado, está en el suelo o está con cadenas, le podemos ver ahí. Ese es el Cristo que nos habla el texto que hemos escuchado, ¿verdad? Que Jesús es el que está cautivo, es el que está en la cárcel, es el que tiene hambre, y entonces quiere representar que San Pedro Nolasco, pues como un hombre de Dios, pues veía en el cautivo a Cristo. Y entonces así es como se nos pide en la palabra. Tenemos que ver que cada vez que hago yo el bien, no es que se lo esté haciendo a cualquiera, se lo estoy haciendo a Dios mismo. Creo que ustedes hacen visita a las cárceles y eso pues obviamente es algo que no es tan común lamentablemente en nuestra sociedad, pero me gustaría que pues compartiera ese carisma de los mercedarios. Sí, nosotros estamos presentes aquí en Guatemala en 3 comunidades. A través de las 3 comunidades pues hacemos distintas obras, desde la atención de parroquias, a través de pues obras sociales también que se tienen, hay un comedor, hay clínicas médicas, o sea, tenemos distintas formas de también pues de atender a una cautividad como puede ser la pobreza. Pero dentro de ello pues también aquí en Guatemala estamos trabajando mucho el tema de prisiones, estamos atendiendo a nivel nacional, estamos encargados de la Capellanía General de Prisiones, o sea, en parte de la conferencia episcopal, pues ahí hay un padre, el padre Gonzalo, que está encargado todo el tema penitenciario, pero cada casa, también nuestra, atiende prisiones. Y otro trabajo que también vamos haciendo es el tema de la trata de personas. También estamos trabajando, que es otra tipo también de cautividad, donde las personas son vendidas, especialmente las mujeres, niños, niñas, en distintas formas, ya sea explotación sexual, explotación laboral, y tenemos también pues un hogar para las mujeres que son víctimas de la trata de personas. Mire, qué interesante me parece. Seguramente Vicky por ahí va a estar compartiendo en un cintillo o bien en nuestras redes sociales para que conozcamos y sepamos si hay alguien que quisiera como abocarse a ustedes en este tema, a dónde podrían comunicarse. Sí, pues a través de nuestras casas pueden visitar en Antigua la parroquia de la Merced, en la zona 1 tenemos la iglesia de Capuchinas, San Miguel de Capuchinas, o aquí en el seminario. Pues se puede hacer de distintas formas, ya sea apoyo tipo voluntariado, a veces pues hay distintas necesidades que pues ropa, medicinas, alimentos, pues cosas de estas también pueden ayudar mucho y bueno, aún hasta la ayuda económica, que siempre son formas en las cuales se puede ayudar, pero especialmente la oración. Orar, necesitamos orar por aquellas personas que sufren cautividades. Padre, y yo tengo entendido que ya esta lucha es ya por 800 años. ¿Cómo podemos orientar a nuestros amigos para que entendamos que la libertad se puede encontrar en la palabra, verdad? Seguramente ustedes en la cárcel han tenido a bien pues compartir con estas personas y seguro muchos han encontrado allí su libertad. Pareciera ilógico, ¿verdad? Pero esta es una problemática, Padre, que viene desde ese tiempo, ¿verdad? Desde entonces ya se vivía, solo que ahora lamentablemente en nuestra realidad más cruda, cada vez inclusive más descarada se mencionaba porque ya no hay pues tantos valores como los habían antes. ¿Puede orientarnos usted en eso, Padre? Pues sí, durante muchos siglos la orden ha trabajado todo el tema de la libertad dependiendo de la época. Estamos hablando de 800 años, pues la sociedad ha cambiado. Claro. Pero hay cosas que sí, que siempre hay algo que está atentando contra eso. Pues la libertad es una cosa que Dios nos ha regalado. Es un tesoro, porque la libertad nos habla de que Dios nos ama inmensamente. O sea, Dios nos ama, por eso hay libertad. Desgraciadamente, pues hay situaciones que son contrarias a la libertad, dependiendo de la época. Hoy, pues sí, vemos muchas situaciones que atentan con esta libertad, muchas formas de vivir, y entonces a veces caemos en situaciones de libertinaje que nos aleja de la verdadera libertad, que es la libertad que Dios nos da. Pues a las personas que viven situaciones de cautividad, llegan a vivir esa experiencia propia de estar, podríamos decir, entre comillas, en el infierno. O sea, es una situación de muerte, de oscuridad, de tristeza, se sienten solos, parece que ya no tiene sentido. Pues claro, llegarles con la palabra, a decirles que Dios les ama, que Dios les perdona, que hay la posibilidad de vivir una forma distinta, que esta vida oscura se puede transformar en luz, donde pueden encontrar el valor verdadero de la libertad,
pues sí, hay gente que cambia en las prisiones y les golpea mucho la parábola del hijo pródigo, ese hijo que ha ido y se ha alejado de la casa del padre y vivió hasta lo último, hasta querer comer la comida de los cerdos. Y entonces eso, escucharle de que pueden volver y el padre está ahí para abrazarles, golpea bastante. Es poder encontrarse realmente con el Dios que es amor, eso puede cambiar mucho una vida de cautividad. ¿Cómo lograr que nosotros podamos hacer conciencia, ¿verdad?, en nuestra sociedad para que más personas se unan a esta causa, que más personas se unan a esto y que encuentren, como le decía en la palabra del Señor, la forma de acercarse al necesitado? Sí, todos tenemos que vivir, o sea, somos cristianos, por lo tanto, pues si yo digo que soy cristiano, que soy discípulo de Jesús, pues entonces tengo que vivir como el maestro, no se entiende de una forma distinta. Y si Jesús vivió una vida de servicio, de entrega, de perdón, de amar sin límites, pues eso es lo que me toca a mí vivir. Y entonces cada uno de la vocación que le toca, el papá, la mamá, ser hijos, en el trabajo, en mi trabajo con la parroquia, si soy consagrado, si soy sacerdote, si soy religioso. Cada uno de nuestra vocación tenemos que vivir siempre esta vida de una forma distinta, que es vivir como Cristo. No vivir como Cristo, pues me hace menos humano al final, porque a mí realmente me hace persona vivir como Jesús. Si yo no vivo como Cristo, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando con tu vida, verdad? Necesitamos vivir un cambio total. Porque mi vida o es como la de Cristo o estoy perdiendo el tiempo. El hábito de la merced, hay que recordar, pues era la forma que se vestían en el siglo XIII. Normalmente, si vemos por ahí a los padres dominicos, a los padres franciscanos, a los benedictinos, pues son hábitos parecidos porque era la ropa del entonces. Solo que pues cada uno pues tiene algunos símbolos que significan algo. El nuestro pues está compuesto en sí de tres partes. Uno que llamamos túnica, que es la parte de abajo, que es como una especie de vestido. Luego tenemos el escapulario. El escapulario, pues que recordamos mucho el escapulario del Carmen, pues también hay un escapulario de la Merced. Y luego pues está la capilla, que llamamos, que también se utiliza una capa más grande, pero claro, aquí estamos en un tipo de clima que no es tan frío, no hay nieve y eso, entonces no se usa tanto la capa. Lo que nos identifica bastante pues es nuestro escudo, el escudo que es la cruz blanca, que representa, es la cruz de la Catedral de Barcelona, que es donde se funda la orden, y luego las barras, que era el reino de Aragón. Entonces se unió, cuando San Pedro Nolasco funda la orden, el obispo Berenguer de Palou, que es el obispo de Barcelona de la época, le da la cruz, y el rey Jaime I las barras. Esto servía también como un símbolo, bueno, este es simbólico porque es por los 800 años, servía a ellos mucho como un tipo de pasaporte. Así podían ir a otros reinos y con ello pues les dejaban ingresar. Y luego pues tenemos también aquí el cincho, que también pues representa la consagración del mercedario. Qué bonito, me parece fantástico. Y bueno, para ir cerrando, padre, me encantaría que nos cuente cómo es esto acerca de la advocación de la Virgen de la Merced. Nos contaba Javier acerca de que hay una historia muy interesante, porque aquí no es como lo normal, ¿verdad?, en donde es la advocación la que se busca, sino que aquí fue al revés. Cuéntenos de eso. Sí, San Pedro Nolasco había ido a rezar al monasterio de Montserrat, donde ahí se le manifiesta a la Virgen. Y le pide y le dice de que Dios pues quiere que funde una orden, una experiencia profunda ahí que tiene San Pedro Nolasco, y entonces se funda la orden. La orden, pues por su mismo carisma, es vivir en la misericordia, es el darse, el entregarse, pues eso es merced. Y entonces la orden ha visto desde su inicio la presencia de María. Y entonces se fue uniendo ya el nombre Nuestra Señora de la Merced con el color que representaba pues también la pureza de María, que la orden pues ha defendido mucho eso a lo largo de los siglos, hasta que al final llegamos y se declaró la Inmaculada Concepción. Pero en sí, desde siglos atrás, la orden pues siempre ha visto esa presencia inmaculada de la Virgen, y entonces se fue uniendo tanto a la Virgen de la Merced como patrona de los mercedarios y patrona de todos aquellos que
padecen cautividad, ¿verdad? Que son esclavos. Ella se convierte en símbolo de la misericordia de Dios y en este mensaje de libertad. Y eso es entonces como la conocemos como Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de Misericordia, y la encontramos a lo largo de América, en muchos lados la gran devoción que se le tiene a la Merced, igual en Europa, en Asia, en África, se ve muy presente a Nuestra Señora de la Merced por eso, porque nos recuerda el amor y la misericordia. Excelente, muchísimas gracias. Es que amigos, por favor, les invitamos a que no cambien porque vamos a continuar aquí con el Padre Dionisio más adelante en nuestros siguientes segmentos.